Gracias a ustedes, gracias a Ingrid, gracias a Silvia, gracias a todas y todos que están aquí acompañándonos esta hermosa tarde, y queremos conversar con ustedes un tema que pues para nosotros a nivel de la institución y a nivel de colocarme bien, me dicen si están mirando la presentación. Sí, ya se ve. Ok, perfecto, gracias. Para la Caja Costarricense del Seguro Social, ustedes van a ver que tenemos una gran cantidad de intervenciones que estamos desarrollando en el marco de la promoción y del énfasis que le tenemos que dar todos al neurodesarrollo en nuestras niñas y en nuestros niños. Entonces, les vamos a hacer como un paseo en el marco de lo que es la alimentación, saliéndonos del concepto, como un micrófono que salió ahí, ¿dónde está el cartón de huevos? Saliéndonos del concepto del alimento en sí, que a todos nos gusta comer y disfrutamos comiendo perfectamente, pero lo vamos a ver en el marco de cuán importante es lo que se come desde que estamos embarazadas, desde que estamos en ese periodo gestacional hasta el crecimiento y desarrollo de nuestros niños y de nuestras niñas. Entonces, para ir aclarando algunos conceptos, nosotros hablamos de niños y niñas desde la concepción hasta los 12 años de edad cumplidos, ¿verdad? Entonces, es muy importante todo lo que nosotros hacemos en el marco de la alimentación de estos niños. Yo quisiera como establecerlo como un mensaje clave, digamos, en el marco de lo que vamos a conversar, que básicamente recordémonos que una adecuada nutrición, que muchas veces nosotros creemos que una nutrición adecuada es una nutrición pues que implica muchos alimentos a los cuales no tenemos acceso, que son muy caros, etcétera, ¿verdad? Pero vamos a verlo en el marco de nuestra cotidianidad, en la cotidianidad de los servicios de atención de niños, en la cotidianidad de nuestros hogares y de nuestras casas. Tal vez acciones que normalmente no las pensábamos o no las hacíamos, cuán importantes son en relación con nuestros niños y nuestras niñas. Entonces vamos a ver que una nutrición adecuada, sumado al cuidado, básicamente de un niño y constante por parte de los adultos, o sea, el cuidado que le tengamos los adultos a un niño, es la mejor forma de contrarrestar los múltiples efectos adversos que un niño puede tener en su desarrollo cerebral. Entonces vean dos aspectos muy importantes: una adecuada alimentación y un adecuado cuidado, un sano cuidado, que no haya estrés tóxico en un niño, que no lo tengamos nosotros. Recordemos que nosotras podemos tener estrés, que es normal, pero estrés tóxico, fuera de los procesos de violencia, fuera de los procesos que generen angustia y ansiedad en un niño. Esos procesos fuera de esa conceptualización de estrés, más bien aunados a un adecuado cuidado, básicamente va a prevenir muchos aspectos negativos en la vida de un niño y de nuestra niña. Entonces, muchas veces la cotidianidad, en el momento de comer, que todos lo hacemos, ustedes y yo tenemos nuestras formas de comer, hay unos que comen viendo las novelas, hay otros ahora en el marco de la pandemia comemos viendo las noticias, o sea, cómo eso realmente puede afectar en relación a nosotros y en relación a un niño. Entonces vamos a verlo. En ese sentido, lo que yo les quiero compartir son algunos conceptos que para mí son claves. O sea, cuando yo les digo neurodesarrollo, ¿qué es neurodesarrollo, verdad? ¿Cómo se empata con la alimentación, con la nutrición? ¿Qué es nutrición? Porque yo hablo de alimentación y no nutrición, ¿verdad? Y vamos a ver una serie de recomendaciones. ¿Qué pasa si el niño no quiere comer? ¿Qué pasa? ¿Yo lo puedo obligar a comer? Yo puedo establecer estrategias. ¿Cuál es el ambiente de un niño en el momento de comer? En ese sentido, quisiera, como les mencionaba la autora Sotomayor, tratar de hasta donde podamos dejar preguntas para un conversatorio posterior a este pequeño detalle que pues vamos a ir comentando poco a poco. Okay, vamos a empezar. Aquí con respecto al pasar las transparencias. Okay. Cuando nosotros decimos que es neurodesarrollo, yo quisiera, y vamos a ver imágenes para que nos quedara mucho más claro, recordemos que está relacionado con el desarrollo del sistema nervioso central de nosotros. Este sistema nervioso básicamente lo lidera un órgano que se llama cerebro. El cerebro es un órgano que tiene una responsabilidad increíblemente gigante en relación con la atención de un niño. Este órgano crece,
este órgano crece a una forma sumamente acelerada en relación a en los primeros años de un niño, desde la etapa gestacional, en los primeros años. Y vean qué interesante, termina su periodo de desarrollo, este concepto de neurodesarrollo, básicamente en la edad adulta, pero vean qué interesante, se habla a los 20 años de edad. Entonces veamos que este sistema nervioso, que uno de los componentes que básicamente están involucrados en este desarrollo del sistema nervioso es el crecimiento del cerebro. Este desarrollo cerebral es un desarrollo sumamente importante. Veamos, nosotros tenemos un cerebro, ustedes recuerdan que los niños cuando llegan a las consultas de crecimiento y desarrollo en primer nivel, o ustedes fueron con sus hijos, les medimos el perímetro cefálico. Es una cinta métrica que se pasa alrededor de la cabecita de un niño. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, lo hacemos desde que el niño nace hasta aproximadamente los 3 años de edad. Ustedes me dicen, Marlene, ¿por qué hasta los 3 años de edad? Bueno, porque a los 3 años nuestro cerebro ya ha crecido al 80% que lo vamos a tener de adulto. Es decir, que es sumamente importante estos primeros 3 años de vida, más la etapa gestacional de un bebé, que es cuando está en la pancita de la mamá, que permite básicamente generar una gran multiplicación de células neuronales que le permiten básicamente que ese niño logre desarrollarse, logre tener esa capacidad de aprendizaje, de desarrollo, de estímulo, de sapiencia que tiene un niño en este sentido. Entonces, es sumamente importante en estos primeros 3 años de vida, pero aún así, el neurodesarrollo, que es el desarrollo del cerebro con todos los demás órganos que componen ese sistema nervioso, pues continúa en este proceso de crecimiento y madurez hasta alcanzar los 20 años de edad, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros veamos que se construye el cerebro, ese cerebro se forma, se construye en esos primeros 3 años de vida, pero ahí seguimos con muchas etapas que nos van a permitir conceptualizar o tener una mejor capacidad en ese sentido en nuestros niños y en nuestras niñas. Entonces, esto es sumamente importante que lo tengamos todos sumamente claros. Entonces, nosotros decimos, bueno, cuando hablamos del neurodesarrollo de un niño, ¿qué influye? Primero, decimos que está relacionado con ese desarrollo cerebral en los 3 primeros años de vida. Pero vean qué importante, este neurodesarrollo como un conjunto de factores que hay, que se involucran, básicamente lo que vemos es que hay muchos factores que pueden afectar este neurodesarrollo de un niño. ¿Cuáles son uno de ellos? Bueno, tenemos factores genéticos, o sea, son factores hereditarios que todos nosotros, todos ustedes tienen, correlacionados no solo con la probabilidad de enfermedades crónicas, sino también en el marco del neurodesarrollo. Por ejemplo, lo vemos mucho cuando hay niños con TEA en la casa, con déficit de atención, hay un riesgo de que ese niño pues vaya a tenerlo o lo vaya a presentar o evidenciar en algún momento. Vemos el factor del medio ambiente también. Entonces, en el medio ambiente está básicamente todo lo relacionado con la alimentación y la nutrición. Vemos también los estímulos sensoriales, o sea, todo lo que es la estimulación que pueda tener un niño, que vamos a llevarlo en ese sentido para promoverle un adecuado neurodesarrollo. Y vean que los dos los vamos a relacionar, tanto el medio ambiente como la parte de estimulación en un niño, cómo pueden afectar, cómo pueden estimular ese neurodesarrollo. Entonces, es importante que nosotros lo conceptualizamos de que ese neurodesarrollo lo vamos a visualizar desde la etapa gestacional. Recordemos que el cerebro se empieza a formar básicamente desde esa etapa y continúa ese proceso cerebral, de desarrollo cerebral hasta los 3 años, y luego seguimos articulando todo nuestro sistema nervioso en este sentido. Tenemos que recordar mensajes claves. El cerebro recibe influencia tanto del entorno, como lo mencionamos ahora, tanto de la estimulación, tanto de la alimentación, como de la parte genética o hereditaria que todos ustedes y yo tengo. También tenemos que tener claro que hay un periodo temprano de oportunidades en los cuales le podemos brindar a ese niño una adecuada alimentación, una adecuada estimulación y seguridad para que ese cerebro se desarrolle en forma adecuada. Y eso lo vamos a ver en el marco de los 3 primeros años de vida. Entonces, ¿qué tenemos también que tener claro todos nosotros?
que básicamente, como les decía, desde la etapa gestacional, vean que ese cerebro al mes de edad ya empieza una formación importante, y básicamente nosotros decimos que hacia la tercera semana ya tenemos un desarrollo del sistema nervioso fetal desarrollado, y vean la complejidad de todos estos ductos que conforman este encéfalo en el niño, y vean la velocidad con que se desarrolla. O sea, desde el mes de edad tiene una importancia, una relevancia fundamental, y vean a los 9 meses de edad de un niño, ya posteriormente a la etapa gestacional, o sea, posterior al embarazo, vean ese desarrollo de ese cerebro, cómo se da. ¿Y cuáles son las implicaciones que vemos acá? Bueno, vemos muchas, que básicamente lo que vemos es que, por ejemplo, las diferentes partes que constituyen este cerebro en un niño tienen fundamentales funciones. Por ejemplo, la parte frontal está muy correlacionada con las funciones cognitivas y el control de la actividad y el movimiento voluntario. La parte occipital, la visión, que es sumamente importante. Lo vemos también en este sentido en el área temporal, que es el lóbulo inferior, que ustedes ven que es donde tiene que ver con la parte auditiva, social, de aprendizaje, el lóbulo parietal, en la cual tenemos que ver todo lo relacionado con el gusto, con el movimiento, con el tacto. Entonces veamos que todas estas sensaciones que nosotros muchas veces percibimos, toda esta capacidad de aprendizaje que todos nosotros tenemos, se originan básicamente a través de los diferentes lóbulos cerebrales que tienen ese desarrollo en los 3 primeros años de vida en un niño o en una niña. Esta imagen yo se las pongo porque a mí me gusta mucho que veamos cuán complejo es este desarrollo cerebral de nosotros. Son miles de millones de interconexiones, muchas células que se conectan con ella, pero básicamente para que eso se dé necesitamos alimentos, y a los alimentos nos van a dar nutrientes que nos van a permitir que esto se desarrolle. Entonces vemos, como dice la parte inferior, que durante la infancia surgen muchas zonas especializadas del cerebro, y entre otros vemos lo que es lo relacionado con el lenguaje, las emociones, la atención. Muchas veces nos preguntamos por qué a un niño le cuesta más o tiene más limitaciones en su capacidad de aprendizaje que otros. Entonces comprendamos que existe una heterogeneidad que nos conlleva a tener limitaciones. Yo sé que ustedes y yo no podemos hacer nada con los factores genéticos, pero sí podemos revertir y trabajar muy intensamente en los factores ambientales, en los factores nutricionales, en la alimentación que un niño debe recibir, al menos en los momentos en los cuales nosotros tenemos, que están en los centros. Por eso muchas veces nosotros no entendemos, porque hay principios que en los centros dicen, ok, cocinemos al lo mayor natural posible, ¿por qué no embutidos? ¿Por qué no alimentos procesados? Que yo les voy a hablar ahora qué es eso, productos procesados, ¿qué está hablando Marlene, verdad? Estas conceptualizaciones las vamos a ver en este sentido. Yo les pongo una frase, dos frases que a mí me gustan mucho para que los tengamos sumamente claros en este sentido, antes de ver una imagen que nos impacta mucho en el desarrollo cerebral. Recordemos que el crecimiento y ese desarrollo entonces va a depender de muchos de los nutrientes que nos dan muchos alimentos a nosotros. Entonces nosotros muchas veces visualizamos que realmente el niño no quiso comer, que el niño es lo que nosotros llamamos como milindrosos, que pereza, este niño casi no le gusta la comida, y nosotros nos hacemos, no le damos la atención que realmente requiere, pero tenemos que tener claro que esto va a tener un riesgo o un impacto en el marco de la alimentación y en el marco del desarrollo cerebral, no solo el crecimiento, no solo si el niño está desnutrido, no solo si el niño tiene sobrepeso, sino es qué más allá nosotros podemos hacer con la madre, cómo orientar, cuál es la forma de alimentación en la casa, que tiene que estar muy correlacionado, involucrando a los padres para tratar de revertir si pues tienen técnicas inadecuadas en este sentido, ¿verdad? Entonces, un mensaje que para mí es importante que lo visualicemos es que la nutrición temprana perjudica ese desarrollo cerebral. Entonces, ¿por qué lo perjudica? Vamos a ver aquí este desarrollo. A ver, yo les presenté una imagen de un cerebro con un montón de cables, decía una paciente que le mostraba yo esto. Sí, cierto, tiene muchos cables. Y esos cables se construyen a partir de neuronas. Y resulta que imagínense que durante la etapa gestacional, que yo le llamo gestacional al embarazo,
De la semana 8 a la semana 18 de gestación, cuando una mamá tiene su bebé en el útero, se producen cerca de 200.000 neuronas por minuto. O sea, son células que se multiplican y multiplican y multiplican. Porque al final del primer año de edad del niño se producen lo que nosotros llamamos las células gliales, que son las que están relacionadas con los procesos de sensibilización, la parte táctil, la parte de estimulación visual, auditiva, táctil en un niño es sumamente importante. Entonces vemos que ese cerebro se construye a partir de muchas células, pero vean qué interesante después. Esto nosotros le llamamos conexiones neuronales. Entonces vean que básicamente estas conexiones neuronales o interconexiones se sintetizan, se construyen a partir de estímulos también. Entonces esos estímulos que los niños reciben en esos primeros años o meses de vida, vean qué interesante, dice que nuestro cerebro produce entre 700 a 1000 conexiones cada segundo en los primeros 3 años de vida. Es decir, que esa estructura cerebral que ustedes vieron, que es tan compleja, requiere una gran cantidad de combustible, de energía metabólica para poderse desarrollar en forma adecuada. La evidencia nos dice, o la ciencia nos dice, que del 50 al 75% de la energía que recibe un bebé desde los diferentes alimentos, que vamos a ver cuáles son esos alimentos, se concentran en esta producción de células, de neuronas y de estas interconexiones sinápticas que se llegan a dar. Entonces vean cuán importante, eso es como el gasto energético que tenemos nosotros en la casa, ¿verdad? Si gastamos mucha energía, pues básicamente porque tenemos que hacer muchas cosas. En los bebés igual, gastan mucha energía, por eso tienen que alimentarse en forma adecuada, porque esa energía que ellos reciben es para producir este desarrollo cerebral. Entonces con esto me interesa mucho que lo visualicemos en el marco de nuestros niños y de nuestras niñas, ¿verdad? Digamos como un componente fundamental. ¿Qué nos dice a nosotros la ciencia? ¿Qué nos hablan? ¿Por qué ahora Marlene, la caja, las compañeras nos permiten recibir una sesión educativa, un conversatorio, yo le llamo un conversatorio sobre neurodesarrollo? Bueno, porque sí tenemos que tener claro algunos principios básicos y tenemos que voltear la mirada hacia otro concepto que tiene que ver con la estimulación, porque yo les voy a contar también lo que la caja está haciendo en este sentido. Entonces resulta que ese cerebro se desarrolla con ese paso del tiempo, y en ese paso del tiempo son esos 3 primeros años de vida. Que una nutrición, si nosotros estamos comiendo cosas que no tenemos que comer o estamos comiendo menos de lo que tenemos que comer, básicamente esto puede afectar ese desarrollo cerebral. Y muchas veces podemos nosotros revertirlo, eso se llama neuroplasticidad, cuando yo puedo, por medio de un comportamiento diferente, revertir un inadecuado desarrollo temprano en un niño, pero en otras veces yo puedo ser más difícil los procesos de reversión. Por ejemplo, se ha visto que el estrés tóxico, o sea, la violencia en un niño víctima de violencia que es sometido al estrés tóxico, pues eso va a repercutir en el desarrollo de su vida, y no va a repercutir en los 3 primeros años, va a repercutir en el curso de vida de ese niño, siendo escolar, siendo adolescente, siendo adulto mayor. Entonces vean cuán importante nosotros podríamos trabajar. Ese estrés tóxico, que son estos ejemplos que les menciono, de exposición a la violencia, al abuso, a la negligencia, o sea, niños que pasan largos periodos sin comer, niños que no quisieron comer y los dejamos y los dejamos y los dejamos, niños con diarreas crónicas que igual los dejamos y los dejamos y no los atendemos, pues básicamente vemos que estas conceptualizaciones pueden afectar este aprendizaje, pueden afectar la conducta y la salud física y mental de un niño. Entonces vean que aquí estamos conversando de otros aspectos más allá de un estado nutricional en un niño o en una niña. Entonces vamos a ver acá básicamente cómo nosotros podemos orientar a las familias básicamente desde una alimentación saludable, desde la etapa preconcepcional, que es fundamental. Entonces quiero contarles, mis perros no hacen bulla, quisiera contarles algo muy importante.
Resulta que cuando nosotros empezamos, y ustedes, no sé, me pueden contar la experiencia, si tienen niños a partir de los 6 meses de edad que inician la introducción de alimentos complementarios en un bebé, que ya vamos a ver qué es esto, básicamente un niño empieza a tener contacto con la alimentación externa desde que está en el útero de una mamá. Entonces me dicen, Marlene, ¿pero cómo es esto? Bueno, resulta que a través del líquido amniótico, los bebés empiezan a percibir el sabor de los alimentos que la madre está consumiendo durante la etapa gestacional. Esto es a través de pigmentos volátiles, no es que si yo como papaya, el niño le va a llegar papaya, sino que es a través de pigmentos volátiles, el niño empieza a tener una exposición muy grande de los alimentos que la mamá está recibiendo, está consumiendo desde la etapa gestacional. Esto es importante en esta etapa. Lo contrario, ¿qué pasa si esa mamá es una mamá con prácticas alimentarias inadecuadas? Exceso de gaseosos, exceso de café, exceso de comida, de productos procesados, que son empacados y otro tipo de cosas, pues el bebé está teniendo una exposición desde esa etapa a esa alimentación de la mamá. ¿Cuál es lo positivo y lo negativo de esto? Bueno, que el bebé, esta exposición continúa con la lactancia materna, o sea, a través de la leche materna. También la mamá le está aportando a ese bebé a través de pigmentos que el niño percibe como sabores leves la alimentación que esa madre tiene. Entonces el bebé, cuando ya vamos a empezar a introducirle alimentos a los 6 meses, pues el bebé va a decir, bueno, no, ya mi mamá me dio papaya, entonces ya en mi desarrollo cerebral ya yo tengo contacto con esos alimentos. Pero recordemos que todos nosotros, ustedes y yo, nacemos con o hemos nacido con una gran predisposición al sabor dulce. Nos gusta el dulce, nos fascina el dulce. Entonces yo siempre les menciono, si uno tuviese alimentos, por ejemplo, si yo tuviera aquí una mano con barritas de chocolate y en otras con arbolitos de brócoli, y yo se los expongo, yo sé que todos ustedes, hasta Silvia, Ingrid, me van a seleccionar los arbolitos de brócoli, porque básicamente ya todos sabemos que esto es sumamente importante, pero en los niños, bueno, yo hago esa suposición entre comillas, ¿verdad? Yo espero que todos ustedes también se hayan visualizado en el marco de los brócolis, después me cuentan la experiencia. Pero en los niños, esta exposición al dulce es sumamente preferente para ellos. Entonces, cuando nosotros tenemos niños de 3 meses que la mamá no le dio leche materna y le da fórmula, pues resulta que es un problema, porque las fórmulas tienen una gran cantidad de azúcar. Entonces, el azúcar en las fórmulas se llama de muchas maneras. Entonces resulta que el niño pues va a seguir mucho más afín a los alimentos dulces que nosotros lo vemos como, por ejemplo, el consumo de vegetales, como el brócoli, que no es un alimento dulce, ¿verdad? Entonces, ¿qué les quiero mencionar con esto? Bueno, que básicamente si queremos promover prácticas alimentarias sanas en un niño, nosotros tenemos que tratar, si tenemos mamás embarazadas, lo que la madre tenga, no podemos nosotros hablar de alimentaciones extremas, lo que la madre tenga, tenemos que contarle cuán importante es lo que ella está consumiendo para ese desarrollo en las prácticas alimentarias que tenga un niño. En la lactancia materna igual pasa. Entonces, ¿cómo lo vemos nosotros? Bueno, básicamente lo que logramos visualizar son conceptos como los cuales visualizamos acá. Cuando una madre está recibiendo, volvemos al tema de neurodesarrollo, cuando una madre está recibiendo un bebé y su madre está en un periodo de lactancia materna, pues básicamente a nivel del desarrollo cerebral se activan una serie de hormonas que son las que estimulan a mamá a que produzca leche materna. Una de ellas es la oxitocina. Pues vieran que se está demostrando que la oxitocina tiene un gran impacto en el neurodesarrollo de un niño, puesto que básicamente produce efectos neuronales y de comportamiento tanto en la madre como en el niño. ¿Por qué les menciono de comportamiento? Porque las madres que dan lactancia materna empiezan a producir leche materna con solo que escuchen a su niño llorar. Con solo que le estén dando pecho, un solo pecho, empieza a producirse leche materna en el siguiente pecho. En el niño es ese binomio, por eso nosotros a la oxitocina le llamamos la hormona del amor, porque nos permite enamorarnos de ese niño. Entonces vean, ¿esto es un estrés tóxico o es un factor de estimulación positiva? Vemos que es un factor de estimulación positiva el proceso de lactancia materna. Pero ¿qué nos pasa como país? Bueno, lo que nos está pasando es que solamente 2 de cada 10 mamás
llegan con lactancia materna exclusiva a los 6 meses. Yo en algún momento les compartí un webinar de lactancia materna y comentábamos lo que está pasando, ¿verdad? Solamente 2 de cada 10 mamás tienen lactancia materna exclusiva. Y esa es pues la recomendación que como país todos tenemos que trabajar y todos tenemos que promover en ese sentido. Entonces vemos también otro aspecto. Bueno, ¿qué pasa? Como les decía ahora, si el niño empieza a tener exposición a los alimentos desde que está en la pancita de la mamá a través de la leche materna, bueno, ¿qué pasa ya a partir de los 6 meses de edad? Entonces, si nosotros tenemos bebés a partir de los 6 meses de edad, ¿qué tenemos que tener? Yo les voy a dar 5 mensajes importantes cuando estamos hablando de bebés que tienen que tener la introducción de alimentos complementarios, como le llamamos nosotros, a partir del 6º mes. Bueno, lo primero que ya les mencioné, la lactancia materna es exclusiva hasta el 6º mes, o sea que un niño puede empezar a recibir alimentos diferentes a la leche materna precisamente a partir del 6º mes de edad. Lactancia materna exclusiva, 6 meses. A los 6 meses se empiezan a introducir otros alimentos, pero se continúa con la lactancia materna hasta los 2 años y más, que era un poco el tópico que ya habíamos hablado la vez pasada. ¿Qué tenemos que visualizar acá? ¿Qué es lactancia materna exclusiva? Bueno, que un bebé solo recibe leche de pecho de su mamá, ya sea extraída o al pecho de la madre, y no recibe ni agua, no recibe tés, no recibe atoles, no recibe nada más que la leche de pecho de su mamá, ni infusiones tampoco, o sea, los tés, cosas que algunas mamás tienen de práctica, eso ya no es lactancia materna exclusiva. A partir de los 6 meses, la mamá empieza, o ustedes si están con los bebés, eso me lo van a contar también, me gustaría preguntárselos, empiezan con la introducción de otros alimentos, además de la leche materna que ese bebé recibe. Entonces nosotros hablamos de grupos de alimentos, que me gustaría como primer punto mencionar. Tenemos un grupo de alimentos que se llaman verduras, todos tenemos verduras, yo cuento a los pacientes que las verduras son con las que yo hago puré, puré o sopa, como la gente menciona, la papa, la yuca, el camote, esas son verduras que cuando ustedes las majan tienen una textura muy parecida. Hablamos de las frutas no ácidas primeramente, ¿verdad? Por ejemplo, papaya, mango, melón, manzana, banano, lo que tengamos, ¿verdad? Las majamos. Tenemos vegetales, que yo les digo a los pacientes que son los aguados, con los que yo no hago puré, chayote, brócoli, ayote tierno, etc. Otros grupos de alimentos donde hablamos de arroz o macarrones, ¿verdad? Que los majamos bien, los hacemos bien suavecitos, bien reventados y podemos introducir. Hablamos de carne, como la carne molida, el pollo desmenuzado en la alimentación de un bebé. Hablamos de frijoles, garbanzos, lentejas, gandul. Hablamos de alimentos de origen animal, que antes se decía que estos alimentos como el huevo, el pescado, no se podían introducir en un bebé hasta después del año de edad. Pues resulta que ya ahora pues ya no hay problema para darlos antes del año de edad, pero sí es importante que nosotros cuando los vayamos a introducir en un bebé solo le demos uno, porque son lo que nosotros llamamos alimentos potencialmente alérgenos. Estos son los grupos de alimentos. Ahora vamos a los 5 principios. Cuando nosotros vamos a introducir un nuevo alimento en un bebé, que saber que mamá no le ha dado, que es la primera vez que el niño lo debe recibir, ese alimento se debe preparar en forma de puré. Los alimentos no se licúan, nunca se licúan, nunca se les adiciona ni sal ni azúcar. Las mamás entran en caos porque uno les dice cómo, a mí me preguntaban las pacientes, ¿cómo? Ni salsa inglesa, no, ni salsa inglesa, ni consomé, no, ni consomé. ¿Por qué? Porque los bebés tienen unas papilas gustativas que son completamente diferentes a las nuestras. Entonces los alimentos son majados, sin condimentos de ninguna clase, se preparan en agua, hervidos, y se majan, se le empiezan a introducir al niño básicamente un alimento nuevo durante 3 a 5 días, un alimento. Al 4.º día yo puedo buscar de cualquier otro grupo de los que yo tenga aquí y se lo introduzco, se lo completo al niño, como por ejemplo si yo escogí papaya, le puedo dar papaya a media mañana, al almuerzo, ya después de 3 días, le empiezo a dar al 4.º día, le puedo dar papa, entonces le sigo dando papaya y le doy papa. Posteriormente yo a esa papa le puedo agregar carne molida,
Si el niño tiene anemia, que ahorita vamos a hablar también, entonces voy a darle carne molida con papa y la carne molida se la vamos a dar durante 3 días seguidos. Posteriormente yo voy a incorporar frijoles, por ejemplo, bien majados y así sucesivamente, ¿verdad? Que es importante. Ya a partir del 6º mes, cuando estamos hablando de la introducción de alimentos complementarios, le introducimos agua a un bebé en pequeñas cantidades. Y así vamos con todos los diferentes grupos de alimentos que un bebé puede consumir hasta llegar al año de edad, que el niño pues transita ya a la dieta de la familia. Poquito a poco vamos a ir haciendo ese cambio a la dieta familiar. Recuerden que en la dieta familiar pues ya hay sal, ya hay azúcar, ya hay otras cosas, ¿verdad? Uno siempre trata de que ojalá el primer año de edad de un niño, o sea, al cumplir un año hasta los 2 años, pues ojalá podamos continuar con alimentos no preparados con gran exceso de condimentos y ese tipo de productos que puedan ser nocivos en la alimentación de un niño. ¿Qué no se debe dar en un niño en este marco del primer año de vida? No se debe dar en un niño leche de vaca y de ningún tipo de leche de vaca que no sea leche materna. Si una mamá decide que no le dio lactancia a un bebé, estamos en serios problemas porque la leche de vaca, yo le llamo leche de vaca como que hablemos de la leche, no sé, en polvo, leche íntegra, líquida, leche de cabra, por ejemplo, no se recomiendan porque estas leches pues no satisfacen las necesidades nutricionales de un bebé y pueden causarle más efectos adversos que positivos en un niño. ¿Qué es un efecto adverso? Bueno, cuando un bebé muy temprano empieza a tomar leche de vaca, pues puede ser un causal de anemia en un niño, entonces no se recomienda. Ahora ustedes saben que venden una gran variedad de leches, ¿verdad? Que cuando uno va a Palí y a los supermercados se encuentra ahí leche de almendras, leche de yo que sé qué, ese tipo de leches, pues para los niños tampoco se recomiendan, ¿verdad? Entonces les decía que no se recomienda la leche de vaca, no se recomienda el café en un niño, ¿verdad? Jamás, ni bebidas estimulantes como ellas. No se recomiendan los alimentos con azúcar, ¿verdad? Dícese jugos de cajita, dícese de gaseosos, dícese como ustedes lo quieran mencionar. No se recomiendan los alimentos que puedan causar atragantamiento en un niño, por ejemplo, trozos de zanahoria, una uva, semillas, alimentos estos que puedan causar un atragantamiento. No se recomienda en un niño, por ejemplo, la miel de abeja, que eso era muy usual, no sé, yo creo que ya ha disminuido el limpiarle la lengüita a un bebé con miel de abeja. Resulta que la miel de abeja puede venir contaminada y puede causar botulismo en un niño, que es una enfermedad tremendamente nociva en los niños, ¿verdad? Y alimentos, productos empacados y estos que pues como vamos a ver ahorita no se recomiendan. En relación con los tiempos de comida, yo les diría a un bebé, cuando ustedes tengan un bebé a los 6 meses, pues además de la leche materna, el bebé debe recibir 2 veces alimentos, o sea, nosotros decimos 2 tiempos de comida. Si bebé tiene 7 meses, pues ya debe recibir 3 tiempos de comida. Si bebé tiene 8 meses, ya debe recibir 5 tiempos de comida y ahí vamos continuando. La transición, si ustedes me preguntan, Marlene, pero me dijiste que no licuados, no licuados, pero debe ser majados y a partir de los 8 meses el niño, el majado debe ser menos minucioso, ¿verdad? Ya sean más alimentos en trozos en el marco de la alimentación de los niños. Ahora, cuando ya el niño ya transitó a la dieta familiar, ¿qué pasa? Bueno, entonces aquí tenemos que ver que igual nosotros nos estresamos montones en el marco de la alimentación de un niño, si no come, si lo podemos obligar o si no lo podemos obligar. Entonces veamos que aquí lo que tenemos que reforzar es estos conceptos, que tenemos que generar un apego positivo en los niños, eliminar el estrés, porque estos conceptos de apego inseguro pues son factores que pueden conllevar a obesidad en los niños que se estresan porque saben que al momento de la comida les van a pegar. Por algún motivo, las mamás los castigan, los regañan, les hablan fuerte, etcétera, ¿verdad? Esas cosas no las podemos nosotros promover ni permitir y siempre ojalá preguntar cuál es el ambiente en el momento de la alimentación de los niños. Entonces, en el marco del ambiente, yo les cuento, bueno, básicamente debe ser un ambiente que estimule el crecimiento en un niño, porque recordemos que aquí la importancia de la alimentación no es solamente que el niño no esté desnutrido, sino también considerar que se tiene que comer lo que nosotros le estamos ofreciendo y tenemos que recordar siempre que a diferencia de nosotros, los niños tienen muchas variaciones en los apetitos. Es decir, muchas veces el niño quiere comer más, en otros momentos pues no quiere comer, puede ser normal, pero nosotros vamos conociendo a nuestros niños en este sentido.
¿Qué grupos de alimentos nosotros tenemos que estar pendientes en los niños, como se los mencioné ahí? Bueno, después del año de edad, si el bebé ya no consume leche materna o si al bebé le venían dando fórmula, ya el bebé después del año puede tomar 2 vasos, cuando mucho, de leche de vaca. Ojalá que sea leche de vaca íntegra, digamos, leche de vaca con grasa, que nosotros decimos, ojalá pasteurizada primordialmente, ¿verdad? Y básicamente, ¿por qué decimos 2 vasos? Porque más de 2 vasos puede conllevar obesidad en el niño, puede causarle anemia. ¿Por qué yo les menciono la anemia? Bueno, porque la leche tiene un componente que se llama calcio, y el calcio que está presente en la leche hace que el bebé no atrape, que el cuerpo del bebé, perdón, no atrape el hierro que le damos a través del medicamento o a través de otros alimentos que vamos a ver. Si el bebé no toma leche, que las mamás tienen la obsesión de que los niños tienen que tomar leche, tienen que tomar 4 vasos de leche o más, no, si no hay leche puede haber queso, puede haber yogur u otros alimentos que son fuentes de proteínas, como la carne molida, como el huevo, el pescado, el pollo, el atún, que son alimentos importantes en la alimentación del niño. Pero también se ha visto que el mezclar el arroz y los frijoles juntos, yo voy a consumir, si ustedes y yo lo hacemos, o un niño lo hace, o una mujer embarazada lo hace, si yo no tengo alimentos fuentes de origen animal y como arroz y frijoles, el arroz y los frijoles juntos hacen una proteína similar a la que está presente acá. La proteína es un nutriente que ayuda al crecimiento, ayuda a las células de defensa, promueve básicamente el neurodesarrollo también, pero recordemos que si no tenemos carne, si no tenemos alimentos de origen animal, el arroz y los frijoles es importante. Nosotros de adultos tenemos muchos mitos, de hecho una compañera me decía un día de estos, es que si yo como pinto en la mañana ya no puedo comer arroz y frijoles al almuerzo, ni mucho menos comer arroz y frijoles a la cena. O sea, a ver, no, eso es un mecanismo, pues es un mito. El arroz y los frijoles es importante, y también es importante cómo lo preparamos en este sentido. Otros grupos de alimentos que para mí tienen que estar presentes en la mesa de los niños son lo que nosotros llamamos las leguminosas, que son los frijoles y las familias de los frijoles. Aquí quiero abrir un paréntesis grande, 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 que dice claramente que en los frijoles tenemos que consumir los frijoles. A nosotros, a ustedes y a mí, me enseñaron que el caldo de frijol era una fuente importantísima de hierro. No sé si ustedes lo tienen claro. Pues resulta que ni el caldo de frijol ni el guineo son fuentes de hierro. El hierro está en el frijol. Entonces tenemos que consumir, perdón, me volví acá. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Consumir frijoles. ¿Cómo lo puede consumir un niño? Majados, mezclados con el arroz, mezclados con los macarrones, mezclados con el pan, en una empanada de harina que le podamos nosotros hacer al niño. Pero los caldos de frijoles no son fuentes de hierro en un niño. Las lentejas son muy nutritivas, y el otro paréntesis gigante es que el valor nutritivo de un frijol no depende del color. Todos los frijoles tienen el mismo valor nutricional, son sumamente importantes como fuentes de hierro, como fuentes de proteínas, como fuentes de otros nutrientes importantes. Otro grupo de alimentos son los vegetales. Entonces vean que muchas veces nos da dolores de cabeza en el marco de los niños, ¿verdad? Pero como les decía, si ojalá la mamá en el embarazo, en la lactancia, comía aunque sea picadillo vainicas que ella tenía en la casa, o por temporada, pues lo compramos por temporada, que yo sé que ahora, por ejemplo, no podemos comprar el brócoli por temporadas porque es más caro, buscamos vegetales de temporada. Recuerden los vegetales, los aguados con los que yo no hago puré, hacemos picadillos, guisos. Si estamos hablando de un niño menor de 1 año, ya mayor de 8 meses, pues los majamos, pero ya no tienen que ser majados como un puré de papa, sino ya vamos a ir trabajando trozos diferentes, que es la parte de la alimentación en un niño. Otro grupo de alimento que para mí es fundamental son las frutas, ¿verdad? Generalmente, como yo les decía, un bebé desde los 6 meses ya puede consumir frutas. En ese sentido, las frutas que tengamos, ¿verdad? Ahorita básicamente estamos con el mango, el banano si está presente, etcétera, pero no lo pensemos en el marco de los jugos. A ver, si todos hablamos de que la naranja está presente en un jugo de naranja, estamos completamente equivocados, porque un jugo de naranja es agua con colorantes y saborizantes, no tiene naranja.
Un colado infantil. Un colado infantil es un espesante con sabor y una gran cantidad de azúcar. Entonces, hablemos de los alimentos al natural. Por eso es que muchas veces, como reglas de oro en la red de cuido, en Sensinay, en el PAN y en los comedores estudiantiles, se habla de alimentos al natural. Otros grupos de alimentos que a nosotras, las mujeres, nos para el pelo, ¿verdad? El arroz, los macarrones, el pan, las tortillas. No, a ver, los niños necesitan energía, ¿verdad? Si estamos hablando en el marco de niños, necesitan energía, porque recordemos lo que dijimos, casi toda la energía que un niño consuma en el marco de los 3 primeros años, pues van a ir centrados en ese desarrollo cerebral y en su crecimiento, que es tan importante. Entonces veamos que estos alimentos tenemos que tratar de incluirlos en texturas, en formas de preparación, que podamos nosotros promover una alimentación saludable y segura en un niño, ¿verdad? Entonces hablamos de términos importantes en relación con la alimentación. No nos dé miedo ofrecer agua, ¿verdad? Hasta donde podamos. El ofrecimiento de agua es importante. Ustedes, yo, los niños necesitamos tomar agua, ¿verdad? Pero no debemos como incentivar los consumos de agua muy exagerados, porque recordemos que el tomar agua previo a la alimentación pues nos puede causar sensación de llenura, ¿verdad? Mucho es en el marco de la tolerancia que un niño pueda tener en ese sentido de la alimentación. Yo les pongo 3 láminas sobre el desayuno porque para mí es algo importante que nosotros lo hemos dejado olvidado, ¿verdad? El desayuno es la primera tiempo de comida que ustedes y yo tenemos. Entonces es sumamente importante. Y en los niños es fundamental porque vamos a iniciar los procesos de comunicación y estimulación. Recuerden lo que hablamos ahora, ¿verdad? ¿Qué pasa con la alimentación? Bueno, ¿qué pasa con el desayuno? Bueno, el desayuno favorece el funcionamiento cognitivo. Recordemos que vamos a entrar, un niño va a ir a poner atención, va a ir a jugar, va a ir a realizar actividades en las cuales él está procesando, recibiendo y procesando información, en los cuales pues se requiere básicamente de tener la energía suficiente para poder establecer captar los mensajes que se le dan y estimular el aprendizaje en un niño, ¿verdad? ¿Cuáles son las recomendaciones en este sentido? Bueno, las recomendaciones en este momento van centradas en muchos conceptos. Por ejemplo, van a ir centrados en los tiempos, ¿verdad? Siempre es importante tener tiempos para el desayuno. Vean que el tiempo del desayuno es un poquito más pequeño, luego vamos a ver los tiempos del almuerzo. Que los padres ojalá estén con sus hijos. Recordemos que ustedes como acompañantes, como cuidadores de niños, los papás, los responsables del cuidado en la casa, el que acompaña al niño, son figuras de ejemplo, somos modelos para nuestros niños, tanto en comportamiento como en aprendizaje y como en alimentación. Entonces tenemos que dar ese ejemplo en el marco de la alimentación de los niños. Silvia, ¿cómo estoy con el tiempo? Tranquila, todavía podemos, tranquila, no hay problema. Ok, me dices más o menos porque me preocupa el tiempo. Tranquila. Quiero como tranquila. que conversemos, ¿verdad? Okay. Sí, tranquila, no hay, todavía hay tiempo. Igual la tenemos programada como hasta tipo 3 de la tarde, entonces no hay problema. Ok, perfecto. Recomendaciones, básicamente yo les dejo todos estos mensajes, yo sé que Silvia se los va a compartir. Recordemos que el momento de la comida tiene que ser un momento armónico, un momento respetuoso, donde no hayan discusiones, donde no elevemos los timbres de voz, ¿verdad? Tenemos que permitir que el niño en este marco, si se tiene que ensuciar, se ensucie. Nosotros tenemos casos de mamás que le dan una cucharada al bebé de alimento y con la otra mano lo limpian, ¿verdad? Eso no se puede recomendar. No podemos utilizar un alimento como premio o castigo. Si te comes el picadillo, te regalo esta chupa chupa. O sea, no se puede trabajar ese tipo de cosas en el marco de la alimentación de los niños. Como les decíamos ahora, es importante ofrecer un alimento nuevo, ofrecer alimentos en trozos pequeños, ¿verdad? Tener cuidado con esto en los niños. Y la parte de las texturas es importante, dependiendo de la edad del niño, ¿verdad? No podemos trabajar purés en un niño de 1 año, ¿no? Ya el niño tiene que masticar, tiene que tomar el alimento con la mano y tiene que masticar. Tenemos que trabajar mucho en la estimulación del apetito, el color, el olor de los alimentos, las figuras en el marco del alimento, ¿verdad? Es importante tratar de establecerlos. Perdón, creo que aquí me pasé en algo. No, muy bien. Posteriormente tenemos que los hábitos, recordemos que nosotros somos, además de modelaje, somos constructores de hábitos alimentarios en un niño.
quisiera que para sus hijos, ya los míos están grandes, pero para sus hijos, recordar siempre que lo que nosotros aprendemos a comer en los 3 primeros años de vida es lo que vamos a comer el resto de nuestras vidas. O sea, lo que nosotros hagamos con nuestros niños en el marco de la alimentación va a tener un impacto importantísimo en el futuro. Entonces, esto es importante que nosotros lo tengamos como muy presentes. Yo les mencionaba varias veces lo que era el concepto de productos procesados, se los quiero mencionar. Nada más quiero hacerles el énfasis. Yo no les puedo decir a ustedes que un producto procesado no se le debe dar al niño nunca. Los niños van a fiestas, van a piñatas, bueno, en este marco de pandemia no, pero cuando los niños iban a fiestas, iban a piñatas, los niños comen dulces, a ustedes les gusta el queque, les gusta un gaseoso, o sea, eso es algo que lo tenemos que saber controlar y saberlo consumir. En los niños, básicamente esto es importante, pero sí yo me gustaría mucho tener claro los conceptos, que es un producto procesado. Bueno, son estos productos que básicamente lo que yo les puedo decir es que tienen una pequeña base de un alimento, pero tienen una gran cantidad de componentes que le permiten generar una adherencia al mismo. Por ejemplo, no es lo mismo un banano que un almíbar de frutas, ¿verdad? No es lo mismo una tortita de carne molida que un embutido, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué los cuestionamos mucho? Bueno, porque el valor nutricional que tienen no es tan adecuado y porque son alimentos que nos hacen muy adictivos, ¿verdad? O sea, yo siempre les pongo el reto. Bueno, si cuando uno compra un paquete de papas, de esas de tubo, yo siempre les digo, bueno, nos comemos 5 papas, tapamos el tubo, lo guardamos y lo volvemos a ver en una semana. Casi nadie logra el reto, ¿verdad? Entonces eso es importante. Y los productos, pues, ultraprocesados, como les decía yo, pues ya aquí son, por ejemplo, una cajita de 100% azúcar, o sea, una bebida gaseosa son 12 cucharaditas o bolsitas de azúcar de las que nosotros le echamos al café. Nadie va a agarrar un café con 12 bolsitas de azúcar, pero si nos tomamos un gaseoso, 2 o 3 o 4. Los productos también, las galletas y este tipo de productos, pues que tienen cremas, pues son productos pues que se consumen en cantidades muy excesivas y que lo que yo les quiero mencionar y dejarles el mensaje es que se pueden consumir, pero muy controladamente, ¿verdad? No debe ser parte de la cotidianidad de la alimentación de un niño. Y otras recomendaciones, ya para ir terminando, también quisiera mencionarles esta parte del uso de distractores. Recuerden que ojalá no promovamos comer viendo las noticias, viendo la novela, discutiendo, generando un ambiente, presionando al niño para que coma, ¿verdad? Recuerden que los tiempos de alimentación también son importantes. Esto lo vamos a ver porque hay niños que pueden durar. Una mamá me decía, ves que mi hijo dura 50 minutos cuando mínimo en el almuerzo. ¿Eso es adecuado? Bueno, poquito a poco vamos a irle construyendo una restricción en esos tiempos, pero lo normal es que un niño dure entre 20 a 30 minutos en un tiempo de comida. No todos comemos rápido, ustedes comen a la par mía y se aburrirían, ¿verdad? Porque no todos comemos tan rápido, pero sí es importante generar un respeto en ese momento, ¿verdad? Los tiempos de comida. Si un niño rechaza un alimento, nos pasa mucho, ¿verdad? Por eso yo lo puse acá, porque nos pasa mucho que mi bebé no quiso comer frijoles, entonces la mamá no le vuelve a dar frijoles nunca más en la vida, porque el bebé no quiso comer frijoles. No, a ver, si no quiso comer frijoles, pues empezamos a trabajar la repetición. Un día le doy en una empanada, otro día le doy frijoles en el gallo pinto, otro día los majo, otro día se los... Vamos a darle diferentes preparaciones en diferentes momentos, no es lo mismo al desayuno que al almuerzo, que a la cena, que a una merienda. Y la evidencia lo que nos dice es que entre 8 y 15 veces que yo repito un alimento, pero hay ciencia, lo que me quiere decir acá es que básicamente tenemos que seguirlo insistiendo, no lo rechazamos, no el niño rechazado y ya no se lo volvemos a dar. Esta parte es importante. El desorden también, como les decía, que los niños echan los macarrones en el fresco, etcétera, ¿verdad? Eso forma parte de experiencias sensoriales en un niño. Prácticas negativas, que no tenemos que hacerlo, el obligarlo a que coma, eso a mí me estresa montones en un niño, quitarle la comida, rechazar al niño porque no come, verlo feo porque no come, expectativas no realistas en un niño. Yo quería que se comiera el plato de comida igual que el otro bebé y no, solo se comió una cucharadita. Recordemos que todos somos diferentes. Evitar expresiones faciales, arrugo la cara, ¿verdad? En ese sentido, amenazar o castigar a un niño por no comer y apresurar porque coma. Apúrate que faltan 2 minutos, apúrate. No, a ver, tenemos que tratar de generar un ambiente pues positivo en el marco de la alimentación del niño.
Prácticas positivas, al igual a mí me gusta mucho esta parte, ¿verdad? Respetar el tiempo del niño, respetar los hábitos del niño, generar ambientes tranquilos. Yo sé que esto muchas veces cuando yo trabajo con papás, esto es uno de los principales problemas que tenemos, ¿verdad? Más cuando hay, yo tenía una consulta de nutrición aquí en Punta Arenas, en Chomes, y siempre era muy angustiante porque los papás terminaban peleando, terminaban discutiendo, entonces yo tenía que ir a llamar a una enfermera en salud mental, mira, tranquilízamelos, porque hasta las suegras salen ahí a relucir, ¿verdad? Es que no quiere comer y es que por su culpa no come. Entonces, eso le genera a un niño un entorno completamente nocivo en el marco de la alimentación. Y conllevamos a hacer cosas inadecuadas, como por ejemplo, que Juancito come arroz y huevo y yo hice hoy en el desayuno, hice pinto con torta de huevo, pero como él quiere arroz y huevo, yo le preparo diferentes tiempos diferentes preparaciones en un mismo tiempo de comida. Eso es incorrecto, nunca lo promovamos, ni a las mamás. Todos tenemos que comer lo que Dios nos repara y en el momento y a las preparaciones pues que tenemos que ir comiendo, ¿verdad? Estas son recomendaciones para todos los que trabajamos en cuidado de niños, ¿verdad? Siempre tenemos que establecer límites claros, ustedes lo hacen de una forma muy importante, todos definimos un lugar fijo en el momento de la alimentación, todos tenemos que ver que en la casa no hayan teléfonos, no hayan tablets, etcétera, ¿verdad? Permitir que el niño coma si él quiere comer, eso es lo que yo les menciono, muchas veces si el niño no quiso comer, la mamá le sustituye lo que no quiso comer por un alimento que sí quiere comer el niño. Eso es un error porque el niño va a seguir manipulando el marco de la alimentación. Entonces, básicamente, si no quiere comer, nos esperamos y al próximo tiempo de comida le ofrecemos lo mismo o le ofrecemos lo que pues, Dios nos reparó en el próximo tiempo de comida, ¿verdad? Entre otros de los que les estoy mencionando acá. Esto yo se los pongo porque un día de esto recibí una charla muy interesante. ¿Qué pasa cuando los niños comen? Todas las estrategias que tenemos nosotros. Esto me deslumbró porque resulta que ahora ustedes se acuerdan la historia del avioncito, ¿verdad? Entonces yo les quiero mencionar esta imagen. Me engañó otra vez, no era un avión, era una cucharada con puré, porque nosotros siempre tenemos la idea de que un niño tiene que comer lo que yo establezco o lo que yo considero que tiene que comer, ¿verdad? Entonces esto a nosotros nos cuesta un mundo, ¿verdad? Recordemos que todos, ustedes, nosotros como familias, el ambiente, la comunidad, la condición de salud de un niño, estamos promoviendo juntos, de la mano, ese desarrollo, ese neurodesarrollo y ese desarrollo cerebral en un niño. Todos tenemos que ir de la mano, todos tenemos que ir de la mano trabajando en conjuntos con los niños. Y el otro aspecto que quiero dejárselos como un mensaje es recordar la limitación del uso de pantallas. Las mamás están aferradas, yo les digo porque tengo dos sobrinitos, y es un caos porque yo le digo a mi hermano, pero tienes que limitar el uso de una tablet. Es jamás, él no puede imaginarse cómo un niño no puede estar con una tablet, ¿verdad? Entonces está teniendo serios problemas de alimentación el niño y el problema es el uso de la tablet, ¿verdad? Entonces es increíble cómo nosotros ya estamos inmersos en una tecnología que se la estamos pasando a los niños y nos estamos olvidando de los más importantes, que es el juego, el compartir, el tratar de ver a los niños a la cara al momento de comer, el tratar de estar juntos cuando estamos consumiendo alimentos, el tratar de hablar en un tono que sea estimulante para el niño y tratar de promover el juego. Recuerden que como estamos hablando de construcción del cerebro, del desarrollo cerebral, el juego es fundamental, pero el juego debe ser voluntario, debe ser divertido, debe ser esporádico y debemos de participar los adultos en ese juego y los niños pueden jugar también en ese sentido. Son juegos no estructurados, o sea, es como la actividad física, ¿verdad? Tiene que ser juegos que vayan a sustituir la actividad física de nosotros, por ejemplo, salir a caminar. Yo he visto aquí papás que salen a caminar porque un niño tiene sobrepeso, entonces lo obligan a caminar o lo obligan a correr. No, eso no es actividad física en un niño, es el juego no estructurado, es ser espontáneo, lo que nosotros pues tenemos que tratar de promover y desarrollar en los niños. No nos olvidemos de que lo que estamos haciendo, porque yo sé que ustedes lo estamos haciendo muy bien y lo estamos haciendo en pro de nuestros niños. Entonces, yo los quisiera motivar porque sé que lo que ustedes hacen es maravilloso. Yo escucho a Adelaida y a las compañeras que trabajan con las compañeras de la red de cuido también,
cuán cosas lindas o intervenciones lindas hacen en los niños, ¿verdad? Entonces esto es importante. Recuerden los que lo mencioné al inicio, los niños requieren de una alimentación que no dista de ser una alimentación cara, necesitan de un entorno saludable, necesitan de una prevención de ese estrés tóxico y recordemos pues que vamos a formar un cerebro, un desarrollo cerebral que va a impactar en la vida en etapas posteriores. Esa era un poco la presentación que yo les quería dar. Mi motivo, mi fin inicial era que viéramos la alimentación desde un enfoque diferente a como tradicionalmente la hemos visto, que es muchas veces el acto de comer. Y es que sabemos que hay familias pues, que se estresan en el momento de la alimentación. Entonces, ante ese sentido, pues yo les quería mencionar una intervención completamente diferente. Quedo a escucha de todas sus observaciones, sus comentarios y sus dudas para servirles.